Bienvenidos a Todo el Consejo de Dios, este programa con el cual pretendemos todos juntos, nosotros desde aquí del plató de Solidaria TV y ustedes desde su casa, juntos estudiar la Biblia, entenderla, comprenderla y sacar la sustancia de la palabra que el Señor dejó escrita para cada uno de nosotros. Estamos estudiando, hemos comenzado la pasada semana con Primera de Timoteo, ya con las cartas pastorales, y hoy vamos a continuar en el capítulo 1, del versículo 12 al 20, pero antes vamos a presentar a los contertulios de hoy. Ramón Ubillos, bienvenido. Gracias. Bienvenido también Miguel Díez. Gracias, Carlos. Y bienvenido Eduardo Sarazaga. Gracias. Y te pediría, Ramón, si eres tan amable, si puedes leer, como habíamos dicho, el capítulo 1, del versículo 12 al 20. Sí, cómo no. Dice así la palabra: doy gracias al que me fortaleció, a Cristo Jesús nuestro Señor, porque me tuvo por fiel poniéndome en el ministerio, habiendo yo sido antes blasfemo, perseguidor e injuriador. Mas fui recibido a misericordia porque lo hice por ignorancia en incredulidad. Pero la gracia de nuestro Señor fue más abundante con la fe y el amor que es en Cristo Jesús. Palabra fiel y digna de ser recibida por todos. Que Cristo Jesús vino al mundo para salvar a los pecadores, de los cuales yo soy el primero. Pero por eso fui recibido a misericordia, para que Jesucristo mostrase en mí el primero toda su clemencia, para ejemplo de los que habían de creer en Él para vida eterna. Por tanto, el Rey de los siglos, inmortal, invisible, al único y sabio Dios, sea honor y gloria por los siglos de los siglos. Amén. Este mandamiento, hijo Timoteo, te encargo, para que conforme a las profecías que se hicieron antes en cuanto a ti, milites por ellas la buena milicia, manteniendo la fe y buena conciencia, desechando la cual naufragaron en cuanto a la fe algunos, de los cuales son Himeneo y Alejandro, a quienes entregué a Satanás para que aprendan a no blasfemar. Bien, habíamos el programa pasado, habíamos hablado acerca de las características de esta carta, que era una carta personal de Pablo a Timoteo, y aquí donde mostraba también donde Pablo había enviado y encomendado a Timoteo la tarea de ordenar cosas, sobre todo doctrinales, en la iglesia de Éfeso. Y ahora vemos que dentro de esta, que es una carta personal y que supuestamente Timoteo conocía muy bien a Pablo, sin embargo Pablo está como presentándose nuevamente. Sí, algo que hace especial, a los siervos de Dios auténticos, vamos a decir, ¿no?, es que lo primero que ellos han entendido y reconocen en sus propias vidas son sus propias debilidades. A veces nos encontramos con hermanos que dicen, mira, es que no podemos estar mostrando nuestras debilidades porque entonces la gente, ¿qué va a pensar? Pues precisamente esa es la diferencia del Evangelio con los movimientos políticos. Cuando se presenta un candidato para unas elecciones, es el mejor. Y sin embargo Pablo se presenta como alguien que él dice, mira, mi realidad personal era esta. Mis debilidades, mis errores, hasta dónde llegué a equivocarme. Y desde esa base, y precisamente le dice a Timoteo que desde esa base empieza a predicar el Evangelio. Es decir, no vayas de santo por la vida, sé consciente de tu realidad y transmite esa realidad. A veces decimos que somos el club de los pecadores, igual que dicen alcohólicos anónimos, nosotros decimos pecadores reconocidos. Pero Pablo es el primero que dice, de los pecadores yo el primero. Para Pablo, el pecado de Pablo era lo más importante de su vida, porque era lo que le podía matar o lo que le podía dar la vida, sus decisiones, sus actitudes. Por eso para él, el primer pecador, al primero al que le tengo que atar en corto es a mí mismo. Y desde ese principio ya empieza a hablar de la misericordia de Dios. Algunos se ponen a predicar a Cristo, arrepentíos, generación de víboras. Dices, mira, es verdad que nos tenemos que arrepentir, pero el Espíritu Santo trae convicción de pecado, y aquellos que viven en esa convicción de pecado
son los primeros que van a usar de misericordia, el que hablamos la semana pasada. Sin olvidarte de la cantera de la cual fuiste cortado, ¿no? Claro. Sin olvidarte de dónde has salido. No, porque en realidad yo el otro día estaba predicando en una iglesia y les digo, mira, lo único que nos merecemos nosotros es el infierno. Y hubo dos personas que dijeron, no, yo no me merezco el infierno. Pues hasta que no reconozcas que por tus méritos te has ganado el infierno y por la gracia de Dios eres libre de él, no habrás entendido cuál es el Evangelio. Y qué bueno que Pablo, el gran Pablo, el semidios para algunos Pablo, él reconoce su pobredumbre humana y su cualidad de pecador, de los cuales él se coloca en el primer lugar, porque para su convencimiento personal es el primero. Y qué bueno que cualquiera diga, no, yo soy peor que los que me rodeaban, yo he sido peor en este área, en este aspecto. Y a partir de ahí uno puede, primeramente, manifestar la misericordia de Dios para la vida de uno y a través de eso para la vida de los demás. Cuando dice ese texto de que nadie llame fatuo a su hermano, porque quedará expuesto al fuego del infierno, es por lo mismo. Porque dices, si el Evangelio no es capaz de cambiar a los falsos en verdaderos, pues entonces no tienes tú ninguna esperanza para tu vida. Y por eso Pablo empieza a decirle esto, mira, no me endioses, no pienses de mí que soy más que tú, más santo, más perfecto, que yo tengo mi propia batalla, y por eso lo pone por delante. El gran apóstol, reconociéndose como el primero de los pecadores. Eduardo. Bueno, esto es una escritura que nos muestra la gracia de Dios que estaba mencionada al principio, ¿no es cierto? La gracia, la misericordia. Y dice que lo primero que dice aquí, que me fortaleció y me tuvo por fiel para ponerme en el ministerio. Qué importantes son estas dos cosas. Primero, el ministerio necesita de personas que no solo han sido renovadas y nacidas de nuevo, sino que han entrado en una fuerza espiritual que pueden llevar el Evangelio y con tanto empuje que no solo a una persona, sino a familias y también a una sociedad. ¿No es cierto? Esto es el ministerio que después, al principio nos dice el ministerio apostólico, ¿no es cierto? El ministerio pionero. Había una fuerza de parte del Espíritu Santo que caracterizaba el ministerio de Pablo de una forma especial. Y a los efesios justamente le escribe fortaleceos en el Señor y en el poder de su fuerza, ¿no? Ahora, dice allí que el Señor le tuvo, no es que él era fiel, ¿no es cierto? El Señor le consideró, le justificó, le tuvo por fiel y le puso en el ministerio. Qué importante es que el Señor nos ponga en el ministerio y no que nosotros nos pongamos solos, ¿no es cierto? O que algunos hasta se hacen invitan a la familia y los conocidos y se hacen la ceremonia solo y entonces ya son se autoordenan ministros, apóstoles. Ahora tenemos patriarca de los apóstoles, superapóstoles y bueno, tantas cosas más. Ahora y allí viene la otra cosa que lo que dice el 14, que por la gracia de nuestro Señor Jesucristo fue más abundante, es decir, lo que decía el pastor Ubillo, ¿no? Él reconoce su ceguera, porque había una ceguera tal que llegó a ser perseguidor. Es un nivel de ceguera y de incredulidad increíble, no veía nada. Y ahora allí actuó la gracia de Dios en una forma tan tremenda, pero lo hizo a través de la fe y el amor, y no con la violencia, y no con las armas que él usaba, que era la justificación de la ley, ¿no? Y no veía al Señor por ninguna parte, y llegó a ser el adalid de esa gracia de Dios por la experiencia que tuvo en su propia vida. La gracia que viene por la fe como don de Dios, no por la vara,
y el amor, es decir, esa es la pesca como fue pescado. Pero yo veo aquí una cosa muy, muy interesante. ¿Por qué habla del pasado en todas estas bendiciones que recibe? El que me fortaleció en el pasado, no dice el que me fortalece. Segundo, me tuvo en el pasado, no dice que me tiene por fiel. Y dice, mas fui recibido, habiendo sido un perseguidor y perverso, ya fui recibido, no que soy recibido. Pero escucha, es que sigue, es tremendo, ¿no? Pero la gracia de nuestro Señor fue más abundante con la fe. Y constantemente está utilizando, dice, por esto fui recibido a misericordia. Yo estoy viendo aquí una revelación impresionante. Desde el momento en que Jesucristo dijo, consumado es, ya ahí hizo todas estas cosas, en Pablo, en ti y en mí. Y por eso está constantemente hablando del pasado. Es más, cuando Jeremías le dice que desde antes de la fundación del mundo, desde el vientre de tu madre te conocí. Por lo tanto, podemos decir que ya fuimos reconocidos, que fuimos redimidos, que fuimos diseñados, predestinados, que fuimos justificados y escogidos para el ministerio desde antes de la fundación del mundo, en la presciencia de Dios, puesto que Él no tiene límites para conocer el futuro, y sobre todo el futuro de lo que Él ha diseñado que va a hacer. Entonces, partiendo de ahí, ¿no? Qué bueno, porque además, si ya lo hizo, ¿quién lo va a deshacer? Esa decisión del pasado, que es de una vez por todas, porque aunque nosotros no permanezcamos fiel, dice que Él sigue siendo fiel. Claro. Pero a él mismo. A Él mismo, pero a su decisión. Y a sus promesas. A su decisión. No quiere decir que salvo siempre salvo, que es lo que hay que tener cuidado. Pero está claro que esa presciencia de Dios nos está dando una garantía de que es una decisión divina y no nuestra, de cuando nosotros buscamos al Señor. Él nos buscó a nosotros, ¿no? Y luego, en esa humillación personal que tú dices, Ramón, de que reconoce que ha sido el más perverso, asesino nada menos, asesino de seguidores de Jesús y conciudadanos de Israel, es decir, judíos. Por eso habla de que es un perseguidor, un injuriador y luego un blasfemo. Ahora, no es que se justifique, pero nos da una pauta para entender de cómo Dios mira a los pecadores de una manera o de otra. Cuando Él dice, porque lo hice por ignorancia o en incredulidad. Es claro. No es que la ignorancia nos vaya a exculpar si no estamos perdonados en el día del juicio, pero cuando el apóstol Pedro predica en su predicación tremenda, ahora Dios pasa por alto esta ignorancia, la pasa por alto, es decir, que no la tiene en cuenta, no va a usarla como acusación, ¿no? Es decir, que no que es culpa, pero que no es lo mismo que alguien peque por ignorancia o que alguien peque adrede, voluntariamente. Y luego dice por incredulidad. ¿Tú te imaginas que alguien que tiene fe en algo, teniendo fe en la palabra de Dios y teniendo discernimiento bien claro de que no debe hacer esto y va y lo hace adrede porque me da la gana, ese pecado puede ser incluso imperdonable. A mí uno de los pasajes que más me impacta es Hebreos 10. Dice que el que tal hace, no vaya a pensar que va otra vez a sacrificarse el Señor Jesucristo para limpiarle. Pisotea la sangre de Cristo y ya no tiene redención. Entonces, por eso deja bien claro cómo en el juicio de Dios es diferente trato aquel que peca por ignorancia. Incluso yo estoy convencido que al que peca por ignorancia Dios le sigue dando oportunidad de iluminarle y abrirle la mente para que deje de pecar, ¿no? Y para salvarlo. O aquel que peca por incredulidad. Es que es menos grave el pecado del incrédulo que el pecado del creyente. Esto es terrible, porque el pecado del creyente es con alevosía, premeditación y alevosía. Es con conocimiento de causa.
Es decir, habiendo recibido luz, según la luz que hayamos recibido, así seremos juzgados, en cierta manera, ¿no? Y esa aclaración es vital para que también podamos ministrar de distinta forma al que peca adrede, con soberbia, aun teniendo fe, aun teniendo conocimiento, aun sabiendo que lo que está haciendo ofende a Dios, que aquel que es ignorante o que aquel que es incrédulo, es decir, que no tiene la luz de la palabra, que al oírla le ha producido la fe y por tanto no ha ido contra la fe, sino que ha ido según su incredulidad y su ignorancia, ¿no? Está claro. Yo estoy convencido de que el pecado voluntario ese es el que realmente es difícil de que encuentre luego respuesta en el Señor. Puede ser, luego uno puede arrepentirse, pero también el arrepentimiento es gracia de Dios. Que algunos luego lo procuraron, dice Saúl, que procuró con lágrimas y no Esaú y no lo obtuvo, ¿no? Pero evidentemente el que tiene conocimiento, bueno, el Señor decía, Corazín, Besaida, es decir, lugares donde os he predicado la palabra, que habéis recibido, que habéis visto mi gracia, será más duro el juicio que a Sodoma y Gomorra. Para nosotros es difícil entender un juicio más fuerte que aquel, ¿verdad? Y sin embargo, ahora mismo los cristianos que maldicen a los pecadores y dice, mira, es más benevolente el juicio de Dios para aquellos que andan en depravación que para ti que tienes luz y estás siendo infiel. Y dice, pero si yo soy infiel en cosas pequeñas, ¿no? Con la luz que tienes es todavía mucho más grave lo tuyo que la de aquellos que están apartados absolutamente, que son ateos, que justifican la guerra, la lucha armada, el poner una bomba en un sitio. Lo cual no significa que esos tengan esperanza si no reciben a Cristo. No reciben a Cristo. El problema está solución. en que habrá diferente castigo en el infierno, diferentes niveles de castigo, estoy convencido, como habrá diferentes premios en el cielo. La igualdad no va a existir nunca, porque no podemos ser iguales, somos diferentes, y no es lo mismo un arcángel que un querubín, por decir algo, ¿no? Ni es lo mismo, ni va a ser lo mismo un Elías en el cielo, pues que cualquiera de nosotros, no puede ser lo mismo. Bueno, aunque hay distinto premio, aunque estemos felices y contentos, seguro. Y yo lo digo de la siguiente manera: si vamos al cielo como vasijas de 2 litros y estamos llenos, estamos completos. Y si la otra vasija resulta que tiene 100 litros y está lleno de la gracia, es más, porque tiene 100 litros. Pero está tan completa y tan satisfecha como nosotros, en cierta manera. Pero como hay destinos y responsabilidades en el cielo, en el reino de los cielos, porque bien buen siervo fiel, ha sido fiel en lo poco, ve y gobierna sobre 5 ciudades, ve y gobierna sobre 10 ciudades. Por lo tanto, hay distintas categorías. Pero sin duda, en las profundidades del Seol y del infierno definitivo, tendrá mucho mayor castigo el que ha pecado voluntariamente, el que ha blasfemado, pisoteado la sangre de Jesucristo, el que ha mercadeado sabiendo que está haciendo una abominación y sin embargo por no renunciar a su poltrona, a su trono y a su dinero, a ese éxito, y sigue pecando, ese tendrá sin duda mayor castigo que los incrédulos más perversos, sin duda alguna. Pablo organiza la iglesia, ¿no? Y dice, aquellos que llamándose hermanos y fueren fornicarios o avaros o tal, con los cuales ni aun comáis. Es decir, no con los incrédulos, no absolutamente con los incrédulos. A los incrédulos tenéis que ir a llevarles la luz. Pero, es decir, dentro del mismo funcionamiento de la iglesia debemos ser más duros con los creyentes, y cuanto más madurez espiritual tienen, más que con aquellos, que con los niños en la fe o con aquellos que son incrédulos. Es así. La medida de exigencia de aquel que tiene más luz debe ser siempre mayor que la que tiene menos o de la que no tiene ninguna.
porque así nos trató el Señor a nosotros también cuando éramos incrédulos, ¿no? Y Pablo es tremendo, ¿no? Porque en este texto nos dice que se pone desde el ejemplo del pecador. Yo imagino que allí en Éfeso habría gente judíos seguramente, que se creían muy espirituales, y ellos querían que la gente que se acababa de convertir de un mundo de idolatría estuvieran siendo ya perfectos en su cristianismo, ¿no? Hoy en día ocurre igual, ¿eh? Algunos que dicen, quieren que un recién convertido en 3 días sepa todo y entienda todo y corrija todos los desórdenes que ha habido en su vida durante años. Y dices, a veces hay que tener más paciencia con la gente, porque Dios la ha tenido ya con nosotros. Y dices, y no puedes pretender que otros corran la carrera que tú has corrido en 30 años, que la corran en 3 días, ¿no? Y entonces yo imagino que el motivo por el cual Pablo se pone ahí de ejemplo viene también por ahí, ¿no? Dice, oye, está bien, tenemos que corregir las doctrinas, pero tenemos que entender que esto es gracia de Dios y que el Señor irá dando luz a las personas según van caminando, y tienen que tomar sus propias decisiones en la vida para poder ir edificándose en el orden que Dios establece, ¿no? Del crecimiento personal que Dios da a cada uno. Vamos a pasar a otra parte, creo que a partir del versículo 18, donde vemos el trato personal. Le dice, hijo Timoteo, ¿no? Dice, este mandamiento te encargo, para que conforme a las profecías que se hicieron antes en cuanto a ti, milites por ella la buena milicia. O sea que vemos, primero, como dije recién, el trato personal como padre espiritual con su hijo, que había sido, Timoteo había sido preparado, y hubo profecías que lo marcaron como un siervo de Dios para precisamente la obra que estaba realizando. Que no fueron profecías como muchas veces podemos escuchar, profecías muy vanas y muy vagas, sino que fueron profecías concretas, de tal manera que cuando fue enviado al ministerio recordaron cuáles eran las profecías. ¿Cuántas profecías podemos escuchar hoy en día y que la gente después con el tiempo ni se acuerda? Claro, sí, evidentemente hubo profecías ministeriales. Cuando él llegó jovencito al Señor, y mandamiento, pues, le darían profecías claramente de lo que Dios tenía preparado para él, como Pablo también recibió profecía inmediatamente de su conversión, y como muchos. Y la profecía es que el espíritu de la profecía debe de estar siempre vivo en la Iglesia. Y cuando Pablo después insiste en este tema, dice, sobre todo que profeticéis, dice claramente a los corintios, ¿no? Y no menospreciéis las profecías, analizarlas, escoger lo bueno, desechar lo malo, y todos podéis profetizar en orden de uno en uno, ¿no? Entonces le está recordando que le fueron dadas profecías ministeriales, en realidad como buen soldado, profecías de soldado, de frente de batalla, no de mantenerse en la congregación, porque algunos, pues oye, no tienen un llamamiento apostólico, aunque siempre hay llamamientos de Dios y ministerios para todos, pero claro, Timoteo llegó a ser un apóstol, sinceramente. Él fue creciendo, y el testimonio y la autoridad que Dios depositó en él, por haber sido enseñado, nada menos para mí, por el apóstol más importante de todos los apóstoles después de Jesucristo, es Pablo. Y claro, le está diciendo que conforme a esas profecías que se hicieron en cuanto a ti, conforme a ellas, esas profecías de que bueno, pues que cumpla su ministerio, que evangelice, y que sea un soldado ejemplar de batalla, y que sufra, que padezca, en fin, porque todas estas cosas pues las vamos a ver. Claro, pero yo puedo entender también, intento ver y creo entender que lo que quería, recordándole las profecías,
era animarlo por las situaciones que estaría pasando o que podría llegar a pasar. En el programa anterior, Carlos, hiciste un comentario con respecto al carácter de Timoteo, ¿no? Pablo en varias ocasiones le tiene que reconvenir. Por un lado, qué bueno que tengamos a alguien que esté en autoridad por encima que nos reconvenga, ¿no? Y que cuando nos apoltronamos o nos amedrentamos en alguna ocasión, nos diga, oye, que te recuerdo que esto lo tienes no de parte mía, sino de parte de Dios, ¿no? Por un lado eso, y por otro, la lucha personal que tiene cada siervo de Dios en el cumplimiento del mandato divino para su vida. Si no existe esa lucha, posiblemente no estés en el ministerio que Dios te da. Porque el Señor siempre te está pidiendo más allá de lo que tu carnalidad pretende o quiere. Y porque vas a estar luchando contra ti mismo en hacer o en cumplir el mandamiento de Dios para tu vida. Yo no creo que hay nadie llamado por Dios que esté cumpliendo los anhelos de su corazón en el ministerio, porque Jesús llamó a sus discípulos a seguirle no en donde ellos pretendían, que era sentarse en el trono uno a su derecha y otro a su izquierda, sino que les llamó a seguirle, agarra tu cruz y sígueme. Y en esa posición, ¿no? Y por eso Pablo está recordando a Timoteo esas áreas en las que él tiene que luchar contra sí mismo para poder cumplir con el ministerio que Dios tiene para él. Igual que Pablo reconoce en varias de sus cartas que él tiene que luchar contra sí mismo. El problema que tiene Pablo es que quizá la única autoridad que tiene cerca es el Señor mismo, ¿no? Y Timoteo todavía en este tiempo tiene el privilegio de poder contar con un Pablo que vigila y que corrige en aquellas áreas en las que él no está siendo absolutamente fiel en el llamado de Dios, ¿no? En el caso de Pablo, él dice que tenía un enviado de Satanás que lo bofeteaba para llamarlo Sí, a la no. realidad y mantenerlo centrado, ¿no? Y que hay algunos que dicen que era un problema en la vista, o bueno, hay distintas interpretaciones, pero más allá de las interpretaciones era que él se daba cuenta que tenía algo, un aguijón, que Dios lo usaba ese aguijón para centrarlo, y cuando, sobre todo, por el temperamento del apóstol Pablo, daría a entender que era un hombre muy temperamental y muy echado para adelante, y que la manera de pararlo era o la cárcel o ese, porque increíblemente la mayoría, las mejores epístolas o las cuestiones doctrinales más importantes las escribió desde la cárcel. Claro, cuando estaba parado. Cuando estaba parado. Bueno, aquí también se da lo que es un mandamiento apostólico, ¿no? Dice, este mandamiento, hijo mío, te lo encargo, conforme a las profecías, exactamente. Y después dice la buena milicia. Habíamos hablado antes de la buena doctrina. No hay buena doctrina sin buena milicia. Ahora, el asunto es que ahora tenemos una categoría que son los que escuchan el Evangelio. Nunca en la Biblia encontramos soldados oyentes, sino que el soldado siempre está en la batalla, está participando, a lo mejor está en la cocina, pero está en el campo de batalla. Es decir, ¿cómo se puede mantener un soldado en la milicia? Dice, manteniendo dos cosas, la fe y la buena conciencia, que ya lo había estado mencionando anteriormente, ¿no es cierto? Y dice que algunos no tuvieron en cuenta estas cosas importantes, como son la fe y la buena conciencia, y naufragaron. Ahora parece que la milicia era naval, ¿no es cierto? Porque allí había una lucha en la nave, y a algunos se le hundió la nave justamente porque no tuvieron en cuenta las indicaciones de las profecías o de las indicaciones de la fe, de la buena conciencia, y da ejemplo. Yo creo que desde el primer
versículo, Pablo estaba pensando en Himeneo y en Alejandro, que habían sido quienes estaban ocasionando problemas en la iglesia, ¿no? Y bueno, y allí dice que estos dos habían sido entregados a Satanás para, dice, no con una intención de condenación, sino para que aprendan a corregir su actitud y no blasfemar, con una actitud de salvación, porque dice el versículo 15, no lo hemos leído mucho, pero dice, esta palabra fiel y digna de ser recibido por todos, que Jesucristo vino al mundo para salvar a los pecadores, ¿no es cierto? Y siempre el pecador, hasta que no llegue el último momento, tiene el tiempo de recibir esa gracia, como decía La oportunidad. Ubillos, del arrepentimiento de salvación, aunque sea personas que en este caso le están causando tanto mal al apóstol. Ahora, exactamente, ¿qué significa entregar a Satanás? Yo entregué, dice, o sea, qué fuerte, ¿no? Yo no entregaba a nadie a Satanás, o sea, no me atrevo, vamos, nunca, ¿no?, a hacer una cosa así. Pero puede ser que Dios nos diga específicamente que en alguna ocasión lo hagamos. Y no es lo que se llama una excomunión definitiva. Esto lo hace también en los Corintios con aquel que se acostaba con la mujer de su padre, aquel adúltero. Decía echarlo fuera, entregarlo en las manos, en las garras de Satanás, para que se arrepienta. ¿Por qué? Porque la disciplina que da Satanás, esa sí que es sin misericordia. Esa sí que caiga yo en manos de Dios y no de los hombres ni de Satanás, decía David cuando le dijo el profeta Natán que escogiera de quién quería la disciplina, ¿no? Y entonces lo fuerte es que aquí dice claramente que él entregó a Alejandro y a Himeneo, los entregó a Satanás, lo cual significa que podemos hacer eso. Jesucristo lo dice de otra manera: a quienes les retuviereis los pecados les serán retenidos, y a los que, bueno, se los remitieres les serán remitidos, ¿no? Entonces, ¿a qué límite habrían llegado estos dos blasfemos? Pues lógicamente a doctrinas de demonios, anatemas, que estaban pervirtiendo, y que, bueno, toda la epístola que llevamos, el capítulo que llevamos estudiando, pues tiene ese espíritu de advertir bien claramente contra toda contaminación de falsas doctrinas, ¿no? Y dice que los entregó en manos de Satanás. Bueno, pues es muy fuerte, eso demuestra la autoridad tan especial que tenía Pablo para poder hacer algo así, ¿no? Pero cuando habla de que milites la buena milicia, bueno, yo creo que primero es la buena doctrina y luego la buena milicia. Algunos reciben la buena doctrina, pero no pasan de ahí. Es decir, que no es teniendo la buena milicia tenemos la buena doctrina, sino teniendo la buena doctrina, después lo que nos corresponde son las obras, la obediencia a la buena doctrina, es hacer lo que la buena doctrina nos dicta, porque en definitiva el verbo es acción, y la palabra de Dios es acción, y no son los oidores, ni los habladores, ni los hacedores. Y militar esa buena milicia, pues luego se lo dice, que no se enreda, el que milita no se enreda en los negocios de este mundo, no busca trabajar por dinero, no busca otro objetivo que militar como siervo de Dios, como aunque sea como soldado raso, como tú has dicho, de cocinero, pero está en el ejército y está ahí con la pertrechado, y con las cartucheras, y con la disciplina tremenda y el sufrimiento de lo que es estar en una situación de guerra. En una situación de guerra, como un soldado en situación de guerra. Y es lo que vivimos en una situación de guerra diaria contra el reino de Satanás, contra la inmundicia, contra la perversión. Entonces, esa buena milicia es precisamente cumplir los deseos del Señor, que solo a tu Dios adorarás y solo a Él servirás. Entonces, es claramente el propósito de un padre que tiene dos hijos, y a los dos les dice lo mismo: voy a trabajar a mi viña, ¿no? Y claro, no te olvides eso, no vaya a ser que dejes la milicia. Es increíble, yo cuando veo que un pastor dice que deja
el ministerio y se va a trabajar por dinero, porque tiene problemas económicos la familia, lo que sea, como he visto casos. Pues digo, no lo acabo de entender yo eso, ¿no? Como si Dios tuviera problemas económicos. Eso demuestra pues que has perdido la fe. Bueno, dice, por eso dice claramente, naufragar en la fe, dice, milita la buena milicia y manteniendo la fe. Cuando Pedro dice a Jesucristo con esa super fe, esa fe emocional, si a ti te matan, a mí también, yo daré la vida por ti. Lo dice de boquilla. Lo dice con sinceridad, pero en sus propias fuerzas. Ama a Jesucristo y realmente está dispuesto, pero no es una fe, no lo dice con la fe divina. No, claro. Entonces Jesucristo le dice, yo de cierto te digo que esta noche antes de que cante el gallo me negarás 3 veces. Pero yo he orado por ti, para que tu fe no falte. Porque si le hubiera faltado la fe, ¿sabes qué habría hecho Pedro? Si le hubiera faltado la fe, se ahorca como Judas. Claro. Se hubiera ahorcado como Judas. El horror tan terrible, porque las tres negaciones, la última fue con blasfemia. Entonces, menos mal que el Señor ora por nosotros noche y día para que no nos falte la fe. Pero cuidado, porque a algunos les falta la fe. La fe puede menguar. Es un don de Dios, puede ser retirada esa gracia, puede menguar y puede aumentar. Igual que el amor, puede menguar y puede aumentar. Algunos se amaban tremendamente y después se odian. O sea, ¿cómo puede ser esto? ¿Cómo puede haber ese cambio? Pues así es el hombre que no vela ni ora. Y entonces cae en tentación, ¿no? Cuidado. Cuando venga el Hijo del Hombre, hallará fe en la tierra. Este es el gran conflicto de que muchos habrán apostatado de la fe. Se mantendrán como miembros en la membresía de la iglesia de la Gran Ramera, practicando ritos, intentando justificarse con las hojas de la higuera, como Adán y Eva se taparon sus vergüenzas, pero no tienen fe viva. Emuná, esa fe divina que mueve montañas, la perdieron. Y qué triste, cuando pues perder la fe, el que pierde la fe, ¿qué le queda? Ya no le queda nada. Por eso hace hincapié en que nunca decaiga en la fe, manteniendo la fe y la buena conciencia. ¿Qué termómetro más impresionante para conocer nuestra temperatura? La conciencia, la buena conciencia de que tenemos Santiago, paz con Dios. Cuando dice vosotros los de doble ánimo, es aquel que tiene una fe fluctuante, que está arriba, después la pierde, vuelve, dice muy claramente, dice, purificad los corazones. A veces, y como pastor, nos puede pasar, y me ha pasado, que uno, a una persona que está en esa situación, tiende a querer comprenderla y a darle una palabra de aliento, pero aquí he aprendido, dice, purificar los corazones. O sea, esa fluctuación tiene que ver con un corazón que no está puro delante de Dios. Eso demuestra que uno puede, dice que desechando la cual naufragaron, cuanto la fe, uno puede, ¿y qué simboliza aquí? Naufragar, pues ahogarse, es perderse, es no llegar a la meta, es no llegar a... Esto está bien claro, por ejemplo, todos los que se contaminaron con la cobardía de los 10 espías no alcanzaron el reposo, no llegaron a la tierra prometida. Y entonces, cuidado, eso de salvo siempre salvo, eso es una aberración tremenda que está produciendo que muchos no tengan ni la más mínima preocupación ni el más mínimo temor de Dios. Ocupados de vuestra salvación con temor y temblor todos los días de vuestra peregrinación. Entonces no tienen ese cuidado de una salvación tan grande, y ese cuidado es con este termómetro, de ver la temperatura, a ver cómo está la temperatura. Tibio, eres tibio, vomitado de la boca de Jesús. ¿Quién es el tibio? ¿Quién es el tibio? Pues el que no tiene aceite en la lámpara, ese es el tibio, no tiene la luz de la combustión del aceite que produce fuego y luz, el que no tiene fe ni amor. Las vírgenes insensatas caen en tibieza. Hay un gran conflicto. Las vírgenes insensatas, aunque no son arrebatadas, se salvan o se condenan, y todo este lío, no entran, toda se quedan fuera. Especulación. Sí, entonces, claro. A mí lo que dice ese texto me da a entender que no logran ver.
al no poder ver, no verán la venida del Señor, no entenderán los tiempos, ni podrán ver las señales. No se van con el Señor, se quedan aquí. Dice. Este es el gran tema. Y se cerró la puerta y se acabó. Y se acabó, ya no entra más. No es ya que no entra nadie más. se cierra la puerta. No, y la puerta está cerrada y golpearán y llamarán y dirán, no, apártate. ¿Por qué? Pues porque no has velado y orado para mantener aceite en tu lámpara y para mantener viva la fe y el amor. A veces es preocupante cuando ves en la congregación personas que están ahí y que están estancadas, ¿no? Que no hay crecimiento en su vida y que vienen al culto a beber un poquito de agua fresca para mantener hasta el siguiente culto. Y eso es la religiosidad lleva a eso. La religión te lleva a eso, a vivir de esa manera, ¿no? Pero Jesús dijo que el que cree en mí, como dice la Escritura, de su interior correrán ríos de agua viva. Es decir, va a haber una inquietud personal de buscar a Dios. Es decir, no tengo que buscar a Dios porque me lo dice en otros, porque tengo una necesidad personal de buscarle. No van a hacer las cosas porque la norma dice que tengo que hacer esto, sino que lo van a hacer porque de motu propio, del propio corazón, sale el hacer las cosas. Otra cosa es que haya aspectos que se olviden, ¿no? Y que uno tenga que ser animado o tal, ¿no? Pero en principio ese que ha nacido de nuevo tiene vida propia en Cristo. Y es más, quizá un día está escuchando una predicación y el predicador dice algo que está fuera de orden y no le encaja en su corazón, porque el Espíritu Santo habla dentro de sí, ¿no? Y luego hay otras personas que cada culto piden perdón por lo mismo y vuelven a su casa y siguen haciendo igual. O si caen. Sí, como si una hermana decía eso: pastor, he vuelto a caer. No, tú no has caído, tú te has tirado. Hay quien se tira al barro directamente porque dice: ¿y qué voy a hacer? ¿Y qué vas a hacer? Arrepentirte y buscar gracia de Dios para vivir de otra forma distinta. Y si no te puedes estar sola, pues habrá que ponerte un Caleb, perro guardián, claro. Una hermana mayor que te acompaña hasta la vuelta de la esquina, porque claro, si resulta que eres tan carnal y tan carnal que no tienes ninguna fuerza para vencer tu propia concupiscencia, claro, pues vas a tener que apartarte, porque no puedes estar así yendo al confesionario como si esto fuera un lavatorio de almas cada poco, ¿no? No es ese el plan es un verdadero arrepentimiento, es aborrecer el mal, ¿no? Pero manteniendo la fe es un mantenimiento, requiere mantenimiento. Cualquier cosa requiere un mantenimiento. Y en ese mantenimiento, ¿qué hay? Oración primero, comunión con Dios y obediencia. Porque claro, si eres fiel en lo poco, te pones sobre lo mucho, pero si eres infiel en lo poco, ¿qué sucede? Si Dios nos da fe como para 5 y solamente ponemos en práctica, de esa medida ponemos en práctica 3, ¿qué hará? ¿Nos aumentará la fe como para 10? ¿Nos disminuirá la fe hasta 3? Para justicia. Porque esto está claro, Dios administra su gracia, no es un derrochador. Es infinito en misericordia y es regalador, pero no derrochador. Conclusión: el crecimiento espiritual de la vida de los hijos de Dios consiste en crecer en la fe y en el amor. Hasta que le amemos, hasta que tengamos la medida de fe que tiene Cristo. Lo dice bien claramente Pablo, dice que creciendo en la medida de fe hasta la estatura de Cristo. ¿Cuál es esa estatura? 100%. Una fe absoluta, total, sin ápice de duda, de confusión ni de sombra. Entonces esa es la medida de fe de Jesucristo. No tuvo ni la más mínima duda del Padre. Una fe absoluta. Esa medida no la tenemos. Estamos creciendo hacia esa medida. Igual que el amor. Es muy fácil predicar el Evangelio y decir: este mandamiento nuevo os doy, que os améis unos a otros como yo os he amado. El viejo era amar al prójimo como a nosotros mismos, lo cual ya era imposible, absolutamente imposible, y tenemos que analizar: ¿amamos al prójimo como a nosotros mismos? No es cierto. Pero si queremos amar al prójimo como a nosotros mismos, incluso cumplir ese nuevo mandamiento de amar al prójimo más que a nosotros mismos,
como Jesucristo nos amó más que a sí mismo, que eso ya es subir el listón Sublime. a un nivel imposible absolutamente, pues tenemos que anhelarlo y tenemos que crecer en la medida de amor. Y por eso le pregunta Jesucristo a Pedro para sanarle de sus 3 negaciones en Juan 21, Simón, hijo de Jonás, ¿me amas más que estos? Por lo tanto, se puede amar más y se puede amar menos, se puede tener más fe y tener menos fe. Por eso habla de la medida de fe. Somos fieles en la medida que tenemos, que nos ha sido dado por gracia, sin mérito nuestro, pues podrá Dios aumentarnos esa medida de fe. En esa fidelidad de lo poco nos pone sobre lo mucho. Y ahí es en donde está el mantenimiento. El mantenimiento, ¿no? Si tú no podas los árboles, no les das mantenimiento. ¿Y qué sucederá al año siguiente? ¿Darán más fruto? Menos fruto. Y esto es un poco parecido, ¿no? La vida del hombre, que está simbolizada en el árbol, pues necesitamos esa poda, esa corrección, ¿no? Esa circuncisión constante de la espada de 2 filos en los prepucios de nuestro corazón, de ir cortando para militar, hacer la buena milicia. ¿Qué es una buena milicia? Pues el que milita los enreda. Niégate a ti mismo, toma tu cruz cada día. Ese yo lo diría como se llama cuando vas a la mili y firmas el servicio militar. Esas son las cláusulas del alistamiento. Del alistamiento. Eso, el alistamiento militar. ¿Quieres venir en pos de mí para militar la buena milicia? Niégate a ti mismo, toma tu cruz cada día y sígueme, no sigas a nadie más. Y entonces ahí estás ya en la buena milicia. Y el Señor pondrá en nosotros el querer como el hacer, según su perfecta voluntad, y Él nos dará a crecer, porque curiosamente el crecimiento solo lo da Dios. La medida de fe para que crezcamos solo lo va a producir Él. Sí, Y en la medida de amor también solo lo va por a más que producir. nos afanemos, no podremos Nada. añadir un codo a nuestra estatura, dice, ¿no? Ni un milímetro. Ni un milímetro. Pero yo me quedé pensando en Himeneo y Alejandro, ¿no? ¿Quiénes serán estos? ¿Has investigado quiénes son? No. No, yo no sé, es que yo tampoco me he preocupado de mirar a ver, investigar quiénes son estos. La cosa es que podríamos decir que no hicieron el mantenimiento. No. No hicieron el mantenimiento. Perdieron el aceite. Y se les desgripó, la nave. Se desgripó el motor. La nave naufragaron. Se le fue a pique. Y ahora, fíjate, esta gente que había dicho, yo entrego mi vida al Señor. Esta gente que había dicho, yo recibo al Señor en mi vida, soy lleno del Espíritu Santo en algún momento, soy un ministro de Cristo. Estos eran predicadores, seguramente. Está claro, estos eran dirigentes de la iglesia, claro. No era gente de segundo orden, era gente que estaba en el frente de batalla. Ahora, esta gente en un momento es entregada a Satanás. ¿Qué disciplina? Esto implica en que se aleja de su vida la protección de Dios. ¿No es cierto? Están entregados a Satanás, están a expensas de demonios, y esta gente va a pasar en su conciencia, la cual no cuidaron ni mantuvieron, una verdadera tortura. Una verdadera tortura, porque Satanás no es el más cruel de los enemigos. Y entonces en esa tortura, en esa lucha espiritual perdida, porque van a clamar por salvación, porque no van a tener expectativas de que el naufragio pueda salvar sus vidas, allí si llega el arrepentimiento genuino, allí podrían eventualmente, ¿no es cierto?, salvar sus vidas, pero han perdido la nave, han perdido el ministerio, han perdido la tripulación, han perdido tantas cosas, y para llegar otra vez a tener fe y buena conciencia, va a tener que ser una obra mucho más ímproba que la que era al principio, cuando ellos llegaron a Cristo, ¿no? Yo recuerdo un hermano que había estado en el ministerio, que había caído en adulterio, y que hubo una disciplina de Dios para su vida. Yo estuve una vez comiendo con él, ¿no?
y había caído en vicios que antes no tenía, y hablabas con él y no tenía ninguna fe. Y ya, yo conozco la Biblia, conozco los rituales, pero a mí no me sirve de nada todo esto. Luego pasó un tiempo y el Señor lo restauró, ¿no?, en la fe. Yo, tuve luego información de que había habido un cambio, pero estaba pasando por ese desierto que a veces hablamos, ¿no? Y no veía, no sentía, no tenía ningún respaldo de Dios, y le veías al hombre, en lloro. Pero quizá pudo haber restauración para él, porque no echaba la culpa a nadie de lo que le estaba pasando, sino que se echaba a sí mismo, ¿no? Estaba reconociendo, y eso que dice de que aprendan a no blasfemar, dice, cuando alguien dice, no, esto viene porque yo me he equivocado, lo hice mal, me torcí, no guardé mi vida, y he encontrado otras personas que dicen, empiezan a acusar a otros. La culpa de los demás. Toda la culpa de sus males es de los demás. Fíjate la diferencia de Pablo reconociendo sus propios errores personales, ¿no? Y dices, la culpa es de los demás. A ti te ha pasado esto y esto y la culpa es de todos los demás. Sí, porque no me han cubierto, porque no tal, porque no lo otro, o este ha sido un sinvergüenza, el otro no sé qué. Y dices, ¿y tú? ¿Tú lo hiciste todo bien? Y haciéndolo todo bien, el enemigo ha tomado ventaja en tu vida. No puede ser. No puede ser. Ese no es el Dios al que yo conozco, que sabe guardar de caída a los que viven en temor de Él. Y dices, pero esto que ocurría en la iglesia primitiva, es tremenda la palabra de Dios, porque ocurría en la iglesia primitiva y sigue ocurriendo hoy en día, y es el testimonio para que aprendamos en cabeza ajena y no en propia. Cuando veamos estas cosas, digamos, y si alguien se encuentra en esa situación, que pueda decir, no, yo me tengo que replantear mi vida, y la culpa sobre mí y no sobre otros, no, es decir, y si en algo me ha llegado y yo no tengo culpa, es porque el Señor ha traído algo para enseñarme una cosa nueva. Estoy pensando en Job, ¿no? Para enseñarme una cosa nueva, pero si no, seguramente, y en Job muchos de los males que le vinieron también fueron consecuencia de sus propios errores, porque no era perfecto. No, y además él, por ejemplo, oraba por sus hijos, pero no oraba por eso y les permitía que banquetearan por la mañana, desde la mañana. Aquí aprender a no blasfemar. Me gustaría, pues yo no sé, quizá ya no da tiempo, pero hablar de la blasfemia, porque yo creo que hay conceptos muy erróneos con respecto a la blasfemia, ¿no? Pues yo desde joven, este es un blasfemo porque dice tacos, palabrotas contra Dios, contra quien sea, ¿no? No, la blasfemia es muy diversa. Blasfemar contra el Padre, contra el Hijo, contra el Espíritu Santo, pero también se puede blasfemar en el momento en que alguien dice que Dios dijo y no dijo. En cualquiera que niega. Usar el nombre de Dios en vano. Usar el nombre de Dios en vano, que además es el primer mandamiento claro, de decir, no usarás el nombre de Dios en vano. Los judíos lo llevan al punto de que no lo usan y se acabó. Y lo nombran. Vale, no es raro. Pero claro, eso no es lo que dice, ¿no? No lo uses en vano. Pero el tema de blasfemar, que aprendan a no blasfemar. Como estamos hablando en toda la epístola de la falsa doctrina, para mí la blasfemia precisamente más terrible, porque una blasfemia así, de una persona airada, enojada, que no tiene dominio propio, que dice un taco, que dice tal, son unos repugnantes, pero esa enseguida llama la atención y se desecha. Pero la blasfemia de la palabra contaminada con viejas levaduras, eso puede producir un daño tremendo, especialmente a los pequeños en la fe. Y por eso advierte Jesucristo, hay de aquellos que causan tropiezo a alguno de mis pequeños, más les valdría atarse una rueda de molino y arrojarse al mar que ser tropiezo a uno de mis pequeños, ¿no? Entonces, blasfemar precisamente es crear malas conciencias en los que no tienen mala conciencia, por ejemplo, es decir, producir condenación en personas, acusación, juicio, y desviar a las almas de la verdad, de la sabiduría,
la palabra de Dios. Así que la blasfemia es muy amplia. Se puede blasfemar contra la Iglesia, por ejemplo. Está clarísimo. Se puede blasfemar contra los hermanos, contra los siervos de Dios. Se puede blasfemar. ¿Por qué? Porque estamos representando al santo. Y entonces el que atenta contra un ministro del Evangelio por causa de Cristo está blasfemando, porque en realidad atenta contra Cristo, ¿no? Y yo creo que la blasfemia es muy amplia, ¿no? No solamente es negar a Jesucristo, la peor blasfemia, la imperdonable, es contra el Espíritu Santo. Y ese es el pecado más imperdonable, ¿no? Que podría llegar incluso a pensarse que los que niegan la unción del Espíritu Santo, de los dones espirituales, están en cierta manera blasfemando contra el Espíritu Santo, como que le están invalidando. Ahora, no son conscientes, no tienen el pecado imperdonable porque no tienen revelación, conciencia. La blasfemia contra el Espíritu Santo tiene que ser adrede también, volvemos a lo mismo, un pecado imperdonable, como dice Hebreos 10, una blasfemia adrede, de mala conciencia, de personas que de alguna manera se desahogan contra Dios, culpándole a Dios de las desgracias que merecen sobradamente, ¿no? En cualquier caso, es un tema